En Betania, el ruido del mundo se desvaneció. La luz en la granja era cálida, el aire fresco, y Yahshua se sentaba en silencio, rodeado de amor incondicional. Nada de lo que dijo era necesario, porque allí, entre la paz de los corazones sinceros, él solo vivía lo que predicaba. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. El maestro en Betania. La divina presencia se sintió tan honda, tan suave, tan inefablemente saturada de amor, que la multitud hizo un gran silencio y muchos cayeron de rodillas, adorando la majestad de Dios que se les hacía presente. El Sanedrín mismo, sobrecogido de pavor, volvió precipitadamente al templo, cuyas puertas cerraron por dentro con barras de bronce. Que significaba la clausura hasta que los ánimos se calmaran. Es el Mesías anunciado, decían en tono bajo muchas voces. Una nube de fuego lo ha ocultado para que no reciba daño alguno de los envidiosos viejos del Sanedrín. Es Elías profeta, decían otros, que ha sido llevado a los cielos en un carro de fuego. Los amigos de Yahshua y sus familiares y sus discípulos vieron, como todos, el dorado resplandor que lo envolvió, y cuando el silencio se hizo, todos ellos percibieron la voz de Yahshua que les decía al oído: «Os espero en Betania». Y reuniéndose ellos rápidamente, salieron de la ciudad por la puerta dorada, que era la más inmediata al templo, y se dirigieron hacia la conocida granja de Lázaro y Marta, aún dudando de si era verdad el anuncio misterioso y la voz conocida y suave que se los había dado. Allí, sentado sobre el tronco de un árbol caído, a la entrada del bosque de castaños que rodeaba la vieja granja, estaba el maestro, desgranando espigas de trigo que en manojos había arrancado del campo vecino para dar de comer a las golondrinas y gorriones que revoloteaban en torno suyo. Las avecillas estaban habituadas a recibir a esa hora su ración de manos de la pequeña María, hermana de Lázaro, que apareció en ese instante a cumplir su deber para con las diminutas criaturas de Dios a los cuales tan tiernamente amaba. «Maestro», fue su exclamación, «¿qué haces solo aquí?» «Ya lo ves, María, doy de comer a tus pajarillos». El séquito, que venía de familiares, amigos y discípulos, llegaron también, y fue esta la primera reunión que tuvo el maestro y los suyos en aquel delicioso rincón que fuera, hasta su muerte, el amado lugar de su reposo cuando estaba en Jerusalén. En aquel suavísimo ambiente de amor y de compañerismo, el alma del ungido divino se desbordó como una cascada que lo inunda todo, con sus aguas límpidas y refrescantes. Venía él mismo impregnado del amor popular manifestado tan espontáneo y ardiente que no era posible sustraerse a su poderosa influencia. Sus alianzas espirituales superiores le habían velado con substancias fluídicas radiantes, con el doble fin de iluminar a todas las inteligencias allí reunidas y en especial a los magnates del templo como un postrer llamado del eterno amor, y a la vez sustraerlo al despecho y celo que empezaba a germinar en las almas cargadas de egoísmos de los dirigentes del pueblo de Israel.
No faltó quien hubiera visto que el príncipe Judá, el Shifilderín, José de Arimatea y Simónides, muy conocidos entre aquella muchedumbre, habían salido de la ciudad por la puerta dorada hacia el valle de las tumbas. Ese rumor corrió de unos a otros en forma que a poco de llegar los íntimos del joven profeta, el camino de Betania era como un desfiladero de hormigas que, habiendo descubierto un rico panal de miel, corren en su busca unas en pos de otras. Al finalizar su discurso en el templo, les había curado a todos de sus dolencias físicas, y en cada familia hubo 1 o 2 favorecidos con el don divino por intermedio del profeta. ¿Cómo era pues posible perderle de vista sin hacerle conocer el agradecimiento y amor de que estaban rebosantes? El templo se había cerrado detrás del hombre santo, del ungido de Dios que vencía todos los males del mundo, que les amaba con inefable ternura y que hacía florecer con sus palabras la esperanza en sus corazones atormentados por las 1000 angustias que trae consigo la vida humana. Los oradores que allí les hablaban no lo hacían sino para llenar sus corazones de espanto a la cólera de Jehová, siempre amenazante por sus debilidades y negligencias. No les hablaban sino para pedirles más y más donativos, más ofrendas, diezmando sus ganados, sus aves domésticas, los frutos de la tierra regada con el sudor de su frente y removida con penosos esfuerzos. ¿Qué habían ellos de ir a buscar al templo, donde nadie les consolaba en sus angustias, ni les orientaba en las 1000 encrucijadas de su azorosa existencia? La comparación surgía de inmediato entre los oradores del templo y el apóstol desconocido, que nada pedía sino amor hacia Dios Padre bondadoso y bienhechor y al prójimo nuestro hermano, y no solo no les pedía nada, sino que les daba más de cuanto puede esperarse y darse en esta vida. Les daba amor, consuelo y esperanza. Hacía suyos sus afanes naturales y justos, les solucionaba graves problemas familiares, les orientaba por los mejores caminos, les daba paz, alegría, vida y salud. ¿Qué más podía darles el hombre santo que no quería nada para sí? El bosque de palmeras y de nogales, los olivares inmensos, las avenidas de castaños y de almendros, todo aquel extenso huerto se veía inundado de gentes que preguntaban por el profeta que les había hablado en el templo y había curado todas sus enfermedades. El compasivo corazón de Yahshua no supo ni pudo negarse al amoroso reclamo y subió con sus amigos a la terraza de la vetusta casa solariega, cuyos muros ennegrecidos decían bien claro que varias generaciones se cobijaron bajo su techo. El delirio subió al máximo cuando le vieron aparecer junto a la balaustrada, que abriendo sus brazos como para estrecharlos a todos les decía: «Os amo intensamente, más de lo que vosotros pensáis, y sé cuán agradecidos estáis por los dones que habéis recibido de nuestro Padre Celestial, que os ama más aún de lo que yo os amo. Mas yo os ruego que permanezcáis tranquilos en Jerusalén, engalanada para vosotros, y no comprometáis la seguridad del profeta, a quien por causa de vuestro entusiasmo seguramente miran con desconfianza los altos dignatarios del templo. Háblanos, profeta de Dios, aquí donde nos cobijan los cielos radiantes de luz y la tierra cubierta de árboles y de frutos. Aquí no arde la cólera de Jehová, sino que tú lo llenas todo de esperanza y de paz». Por el camino de Jerusalén continuaba la nutrida peregrinación de gentes en busca del profeta. Los amigos de Yahshua que le acompañaban deliberaron entre sí, y Melchor se acercó a él para decirle: «Háblales, hijo mío, porque creemos que no es conveniente volver tú al templo ni aún a la ciudad, donde los fariseos y adeptos al Sanedrín deben tener un gran disgusto por lo ocurrido.
El hecho inusitado de cerrar súbitamente las puertas del templo, que jamás se cierran en los 7 días de las fiestas, da a comprender el estado de sobreexcitación en que el Sanedrín se encuentra. El joven maestro se volvió de nuevo al pueblo, congregado a sus pies, y les habló así: El soberano Señor, creador de los cielos y de la tierra, se ha demostrado hoy como un tiernísimo Padre para todos vosotros, que llegasteis a Él a rendirle vuestra adoración con el sencillo corazón de los hijos que llegan confiados a quien les da el don de la vida y de cuanto bello y grande se encierra en ella. Ámame sobre todas las cosas, os dijo el Padre Celestial por boca de Moisés, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nada más os ha pedido, sino que hagáis florecer el amor en vuestros corazones como florecen vuestros huertos y jardines a la llegada de la primavera. ¿Y qué cosa es el amor?, me preguntaréis. ¿Y dónde encontraremos el amor? ¿Y cómo conoceremos cuando hay amor en un corazón de hombre? Y yo os digo que el amor es ese divino sentimiento que fluye de Dios nuestro Padre hacia todas las almas, llenándolas de piedad y de ternura, para con todos los seres enamorados de su amor omnipotente. Y para que este divino incendio prenda en todos los corazones, la eterna sabiduría ha creado la familia sagrada escuela del amor, que va del esposo a la esposa, haciendo florecer en torno suyo los hijos, que atados por una dulce cadena en torno a aquellos que les dieron la vida, va ensanchándose en nuevas uniones, en perdurables alianzas, entre las cuales va corriendo como un río de bendición la misma sangre en los cuerpos físicos y el mismo sentimiento en las almas inmortales. ¿Y dónde encontraremos el amor?, me preguntáis, también con vuestro ansioso pensamiento. El amor fluye de Dios y se encuentra como una chispa en todas las almas nacidas del seno del Padre, que es amor, y se encuentra como una ascua entre cenizas en las almas primitivas y de escasa evolución, y resplandece como llamarada de antorcha en las almas adelantadas que cultivaron en sí mismas la bondad, la misericordia, la dulzura divina del perdón para todas las ofensas, la inefable piedad para todos los que sufren en el cuerpo o en el alma las miserias de la vida, las consecuencias de errores propios o ajenos, las desgarradoras angustias del olvido, de la ingratitud, del abandono de aquellos a quienes el corazón se ha prendido por los lazos de la sangre o por alianzas de las almas que no se rompen ni con la muerte. Allí se encuentra el amor, amigos míos, en las almas capaces de sentir en sí mismas la divina presencia, porque empezaron a muchos siglos la tarea penosa y lenta de su purificación. La esencia purísima del amor, emanación de la divinidad, no es perfume que se obtiene en un día, no es flor que se corta en un instante y se prende sobre el lecho, no es luz de cirio que se enciende en un momento, ni es manantial desbordado de repente. Es perfume extraído gota a gota del seno mismo de Dios, que lo da a medida del anhelo de cada alma. Es flor de montaña, hacia la cual ha de llegar el alma paso a paso por escabrosas cuestas en las que irá dejando el sudor de muchas fatigas y regueros de sangre de sus pies heridos. Es claridad de estrellas obtenidas mediante el vencimiento de las bajas pasiones que impiden la ascensión triunfante del alma hacia la divina luz. Es manantial de puras y armoniosas corrientes que comenzó siendo hilillo de agua apenas perceptible y que el valor, la perseverancia, el denodado esfuerzo convierte por fin en un torrente desbordado de aguas de piedad, de misericordia, de dulzura infinita sobre todos los seres, buenos o malos, justos o pecadores, grandes o pequeños, porque todos son hijos del Padre Celestial, de cuyo seno salieron como una chispa y
y a donde tornarán transformadas en llama viva. Tal es, amigos míos, el amor que os pide el Padre en su divina ley por boca de Moisés, y os lo pide con su voz de invisible ruiseñor que canta en la selva cuando la noche ha llegado. Ámame sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ámame en el mendigo escuálido y harapiento que tiende a tu paso su descarnada mano implorando socorro. Ámame en el huérfano abandonado a quien sorprende el sueño en los caminos cubiertos de nieve, sin techo y sin pan. Ámame en el anciano desvalido cuyas manos tiemblan apoyadas en una vara de encina, a falta de un brazo amigo en quien descansar. Ámame en la viuda sin amparo que a la soledad de su corazón se une la incertidumbre del mañana y la zozobra de lo inesperado. Ámame en el presidiario, en el condenado a cadena perpetua para el cual no existe la familia ni la sociedad, que a la angustia de lo irremediable va unido el remordimiento duro y cruel como picotazo de cuervo en una herida que aún sangra. Ámame sobre todas las cosas, os dice nuestro Padre por boca de Moisés, porque solo el amor os conquistará la paz, la dicha, el bien y la justicia que buscáis. Tal es, amigos míos, la ley eterna del amor, único precio puesto por Dios a nuestra felicidad perdurable. Nada conquistamos vistiendo un sayal de penitencia y cíngulo de cilicio, si alienta en nuestro corazón como serpiente dormida el egoísmo y el odio. Nada conquistamos atormentando el cuerpo físico con ayunos y penitencias, si dejamos vivas en nuestro espíritu las fierecillas rabiosas de la malevolencia y de la envidia, de la soberbia y la ambición, de donde surgen como espinas de un zarzal las rencillas, las discordias, los antagonismos y las guerras que inundan los campos de sangre, las ciudades de ruinas y los corazones de angustia. Ámame sobre todas las cosas, dice el Señor, y al prójimo como a ti mismo, y todo lo habrás conquistado, y tendrás todos los cielos por herencia, y todas las legiones de ángeles, arcángeles y serafines de mis eternas moradas serán tus hermanos, compañeros en las fatigas y en el esfuerzo, compañeros en la paz, en la gloria, en la inmarcesible dicha de la posesión eterna del bien. La fiebre ardiente de mi deseo. Ve ya en lontananza a esta tierra de mis desvelos, convertida en un mundo de paz, de dicha y de amor, como muchas de esas estrellas radiantes que atraen nuestras miradas desde las insondables lejanías de los espacios infinitos. Mas, entre la visión de mi deseo y la gloriosa realidad, muchas centurias pasarán, en la angustia y en el llanto, en la iniquidad y en el odio, hasta que suene la hora. Hasta que suene la hora en que la ley eterna cierre la puerta a espíritus primitivos y a los cristalizados en el mal, y que esta tierra se transforme por fin en huerto cerrado a todo egoísmo y solo abierto a la paz, a la esperanza, al bien y al amor. Me habéis llamado profeta de Dios, ungido del Altísimo, y habéis dicho la verdad, porque lo soy, y os traigo el divino mensaje del amor del Padre hacia vosotros. Por eso solo he dejado mi reino de luz y de amor. Por eso solo aprisioné mi espíritu en esta vestidura de carne que no tardaré en dejar para tornar a la patria de donde salí. Mas no la dejaré, amados míos, sin antes haber grabado a fuego en vuestros corazones que Dios nuestro Padre es amor, y que para haceros grandes y felices no os pide nada, sino vuestro amor sobre todas las cosas, y que améis a vuestros semejantes como os amáis a vosotros mismos. No la dejaré sin haceros comprender a todos que es agravio a la divina majestad suponerle capaz de cólera y de venganza, porque esos son bajos y ruines delitos propios de seres viles y malvados.
No la dejaré sin dejar al descubierto el engaño de los falsos maestros que atolondran a las almas con el supuesto furor divino, que si pudiera existir sería para enmudecer su palabra de mentira con que arrastran a los pueblos a la división, a la crueldad, al odio contra sus hermanos que no participan de sus funestas elucubraciones filosóficas, fruto de erróneos principios sobre Dios, la naturaleza y destino de las almas creadas por Él. No abandonaré esta vestidura de carne sin haber repetido una y mil veces que el bien, la santidad, la justicia no están en los ceremoniales de un culto cualquiera que él sea, sino en el fondo del alma. En el fondo del alma, santuario de la inteligencia, del razonamiento y de la voluntad, del alma, chispa divina e inmortal, destinada a perfeccionarse por el amor a su Padre Creador y a su prójimo, y que solo a eso se reducen los 10 mandamientos del mensaje divino traído por Moisés. Antes que yo, lo dijo otro profeta del Señor: misericordia quiero y no sacrificios de sangre. No quiero ofrendas de corazones rebosantes de egoísmos y de soberbia. No acepto ofrendas de manos manchadas con llanto y sangre de mis hijos oprimidos y vejados. ¿Complacerá acaso al Dios de la piedad y del amor que un rico ganadero degüelle centenares de ovejas y de toros en el altar de los holocaustos, mientras sus esclavos y servidores sufren hambre y desnudez, vejaciones y miseria? Estará la pureza y santidad de las almas en consumir cántaros de cera en luminarias y sacos de incienso quemados en el altar de los perfumes, mientras bajo las naves del templo arrastran su angustia y su miseria los que carecen de lumbre en el hogar y de pan en su mesa. Oh, hermanos míos, mi Padre, que es amor por encima de todas las cosas, no me dejará abandonar esta vestidura de carne hasta que todos vosotros y otros tantos como vosotros hayáis oído estas palabras mías. No con ceremonias, ni reverencias, ni postraciones, ni ayunos, ni penitencias se conquista la grandeza y la dicha del Espíritu, sino con el renunciamiento de todo egoísmo, de todo interés personal, de toda soberbia y prepotencia, de toda crueldad y tiranía. Y vosotros que me escucháis, llevad mi palabra por todos los rincones del mundo, por los collados y los valles, por las inmensidades de los desiertos y las profundidades del mar. Y cuando nadie haya quedado sin escucharlas, sentaos a reposar a vuestra puerta, bajo la sombra de vuestras vides tejidas de pámpanos, y decid con la dulce paz de vuestro deber cumplido: hemos sido mensajeros fieles del ungido del Señor, que trajo a nuestra tierra la esencia pura de la única ley divina. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amados míos, os digo para terminar, venid a mí cuando os halléis fatigados con cargas que no podéis llevar y con angustias que os hacen imposible la vida. Venid entonces a mí con vuestros dolores y con vuestras desesperanzas, que yo os aliviaré. Con mi alma rebosante de amor y mis manos destilando como miel la dulzura divina, soy para vosotros el don del Padre en esta hora, en que más que ninguna otra os quiere manifestar con hechos palpables la inmensidad infinita de su amor eterno. Que la paz sea sobre vosotros. La muchedumbre prorrumpió en un clamor unánime. Es nuestro libertador, es nuestro rey, es el anunciado de los profetas, y el templo ha cerrado sus puertas. Que el fuego del cielo consuma como hierba seca al Sanedrín que rechaza al enviado del Señor. Con el fin de evitar que continuaran resonando frases hirientes para los altos dignatarios del templo, el príncipe Judá se inclinó sobre la balaustrada en que estuvo antes apoyado el maestro y dijo a la multitud:
Si de verdad amáis al profeta, guardad silencio y volved a Jerusalén, llevando en vosotros mismos su amor y su bendición para toda vuestra vida. Lo que Dios tenga decretado que sea, eso será. Idos en paz, que ya sonará la hora de cumplir todos con nuestro deber. Estas palabras tranquilizaron a la multitud, que comenzó a dispersarse tranquilamente. Mas debemos decir que entre aquella numerosa concurrencia había dos sujetos animados de sentimientos muy diversos referentes al ungido de Dios. El uno era un hermanastro del Rabí Hanán, fanático admirador del que él llamaba genial conductor del pueblo de Israel. Con gran disimulo había seguido a uno de los grupos que salieron hacia el camino de Betania, con la sospecha de que el desbande de gentes por la gran puerta dorada obedecía acaso a una consigna. Era este sujeto el jefe de la policía secreta de Hanán. El otro individuo era un mago o hipnotizador, originario del lejano oriente, que residía en Sidón desde hacía muchos años y que había acudido a Jerusalén en procura de algunos negocios que le dieran dinero y celebridad a la vez. No solo los devotos israelitas acudían a las solemnidades de la Pascua, sino mercaderes de toda especie, bien convencidos de que las buenas ganancias abundan en las aglomeraciones de gentes incautas y sencillas. Este sujeto, que presenció el fenómeno psíquico de la desaparición del joven profeta entre una nube ópalo y rubí, comprendió al instante que era un hombre genio, dueño de grandes poderes y fuerzas supranormales, y se propuso acercarse a él, no con fines de hacerle daño, pues bien sabía que estaba muy por encima de su nivel, sino para obtener algunas instrucciones sobre la forma en que había llegado a tan magníficas alturas. El hermanastro del Rabí Hanán se volvió a la ciudad confundido con la muchedumbre, cuyos comentarios trató de escuchar cuanto le fue posible, y no fue mucho lo que sacó en limpio, pues las prudentes palabras del príncipe Judá hicieron muy cautos en palabras a los amantes del profeta Galileo. El único que se acercó a la casa de Lázaro pidiendo hospitalidad fue el mago, con el pretexto de comprar una cantidad de cera y aceite de olivas. Lázaro le recibió afablemente y, como ya era el mediodía, le invitó a su mesa, diciéndole que después de la comida hablarían del negocio que lo traía. Las conversaciones fueron muy animadas durante la comida, pero sin rozar puntos peligrosos de tocar en esos instantes. De pronto Yasua se sintió molestado por la mirada y el pensamiento de aquel desconocido, y sostuvo esa mirada tan fuertemente que el mago cambió su vista a otra dirección. La pequeña María estaba de pies detrás de Yasua, atendiendo a servirle en cuanto necesitase. De pronto las piernas le flanquearon y tuvo que apoyarse en el diván en que él estaba recostado. «María», díjole en voz baja Yasua, «vete a tu alcoba y no salgas hasta que yo te avise». La niña obedeció sin replicar y sin comprender del todo aquella orden. El mago se dio cuenta de que el joven profeta lo había descubierto y que debería usar de otra táctica más sutil. La comida terminó y el fingido comprador de cera y aceite pidió a Lázaro le enseñase estos productos. Yasua, con sus 12 íntimos, se apartó por una avenida de palmeras a bastante distancia de la casa. Los amigos que le habían acompañado se encerraron en el cenáculo a deliberar la forma en que convenía proceder para estar alerta y a la defensiva, por si el Sanedrín se extralimitaba en sus medidas restrictivas sobre el pueblo que aclamaba a Yasua y que parecía despertarse a la verdad ocultada tanto tiempo. Fue aquella una Pascua de febriles actividades entre los familiares y adeptos del Divino Maestro. En Jerusalén, las mujeres, tiernas y maternales, siempre se hacían como una sola en torno a la Madre del Verbo encarnado. La castellana de Magdalo, la última que había despertado a la gran verdad, era quien más ponía la vehemencia de su temperamento al servicio de la causa común.
en la cual podía dar libre expansión a sus entusiasmos debido a los bienes de fortuna que poseía. Ella conocía de nombre al anciano Simónides, que fue agente comercial y consignatario de su padre para la venta de los productos de sus campos y bosques de Galilea. Al llegar a Jerusalén, se entrevistó con él de inmediato, y el entusiasmo del anciano por el Mesías anunciado de los profetas, por el futuro rey libertador de Israel, se transmitió con toda su fuerza a María Magdalo, que desde ese instante ya no vivió sino para el divino ensueño del profeta rey, para la hermosa quimera que haría de ella la loca de amor por el Cristo, que hasta hoy se recuerda después de tantos siglos, como un símbolo de los grandes amores idealistas que engrandecen y purifican a las almas. Como ella quiso tener en la ciudad una casa albergue de todas las mujeres que vinieran siguiendo al apóstol nazareno, Simónides, que administraba el viejo palacio que perteneció al príncipe Genadad de Sella, con encargo de venderlo, se lo transfirió con las escrituras correspondientes. Estaba situado en la calle del Monte Sión, cerca de la Puerta de Sión, al sur de la ciudad, donde hoy existe el barrio armenio. Por lo distante que quedaba del templo y del barrio comercial del gran mercado de la Puerta de Jaffa, era un sitio ideal para el retiro y la soledad, a que la dueña se sentía inclinada desde su despertar al nuevo y sublime ideal. Ni ella ni Simónides, tan llenos de ilusiones y de ensueños, pudieron suponer jamás que dentro de aquellos muros cargados con el peso de varios siglos y con las tragedias humanas de muchas generaciones, se encerraría la cuna del cristianismo, salpicada con la sangre del Cristo mártir y regada con el llorar silencioso de su madre, discípulos, amigos y familiares, cuando se hundió todo ante ellos entre el terror y el espanto a la muerte del divino fundador. El anciano Simónides, que años atrás se había encargado de traer en sus barcos mercantes las estatuas de musas y de diosas para los jardines de Magdalo, ahora amueblaba y decoraba el viejo palacio Genadad para albergue de las primeras discípulas del Cristo, que pusieron la nota delicada de ternura y de amor a la sublime epopeya cristiana que comenzaba entonces y que debía continuar entre gloriosos apostolados y sangrientos martirios en los 20 siglos que seguirían. Enunciadas ya las actividades que en Jerusalén se habían desarrollado días antes, volvamos a los bosques de Betania, donde hemos dejado a nuestro genial Yashua al final de la avenida de Palmeras, donde comenzaba a encresparse el terreno en cerros y colinas, y donde tenía su nacimiento el arroyo Asriyen, que regaba la comarca e iba a desembocar en el río Jordán. Después de las profundas y variadas emociones sufridas, el joven maestro sintió la necesidad de la concentración de su espíritu en Dios, su Padre amor y bondad, juntamente con aquellos 12 hijos de su elección que le acompañaban en la intimidad desde 3 años atrás. Allí despejaría su mente del polvillo pesado de las cosas terrestres y dejaría volar su espíritu a la amplitud soberana de lo infinito. Los 12 amados, sin despojarse aún de su egoísmo de enamorados, dijeron todos a una vez: «Gracias a Dios que estamos solos con Él. Ahora vuelve a ser nuestro exclusivamente». El divino maestro los miró sonriente y lleno de compasión. Veía claro que en esos 3 años de intimidad se había hecho intenso en ellos el fuego de aquel amor que debía llevarles a la muerte por él. Veía también los celos nacientes entre ellos y que en los menos evolucionados adquirían aspectos pasionales que él procuraba diluir en el fluido purísimo de su amor sin egoísmos de ninguna especie. Sintió como nunca su amor por ellos que tan hondamente le amaban, y dejándose llevar en las alas ultrapoderosas de la luz divina que le acompañaba, se vio aliado con ellos desde otras edades en que también le siguieron, más cerca o más lejos, según las circunstancias especiales en que hubieran venido a la existencia física.
y les habló de la solidaridad universal mediante las alianzas eternas de las almas que a través de los siglos se van haciendo más y más fuertes. En el reino de nuestro Padre hay muchas moradas, les decía, y cada uno de vosotros tendrá la que habrá conquistado con su esfuerzo y su sacrificio en favor de sus hermanos débiles y pequeños. Será más grande, más glorioso y feliz en su cielo de luz y de amor, aquel de vosotros que haya consolado más dolores humanos, que haya secado más lágrimas y que haya sufrido cansancio y fatigas en bien de sus semejantes. Será más grande y feliz aquel que después de haber aliviado necesidades de orden material, que son las más apremiantes, se consagra en redoblados esfuerzos para iluminar las almas de sus hermanos con la divulgación de las verdades eternas que el Padre guarda en sus moradas infinitas, para que sus hijos más adelantados las den discretamente a sus hermanos pequeñuelos en la evolución y en el progreso a que todo ser viviente está destinado. Vemos en los espacios infinitos agrupaciones más grandes o pequeñas de soles, estrellas y planetas que forman conjuntos armónicos y marchan por órbitas que se enlazan unas a otras y no se apartan jamás de su sol central, si no es por mandato especial de la suprema ley de atracción. De igual manera, las almas que la ley de afinidades ha unido en conjuntos magníficos forman alianzas imperecederas, indestructibles para llevar la verdad, el bien, el amor y la justicia sobre determinados pueblos, países o continentes. Son bandadas de palomas mensajeras que el Padre suelta a volar en determinadas direcciones para dar más rápido impulso al progreso eterno de todos los seres. Ninguna inteligencia es inútil, ningún esfuerzo hacia el bien y la verdad se pierde, aunque no tenga de inmediato el éxito que se desea. Si todos los hombres que sustentan ideales elevados de mejoramiento humano anularan sus egoísmos en aras del bien común, no seríamos testigos hoy de la prepotencia de unas razas sobre otras avasalladas y oprimidas. No presenciaríamos el horror de las guerras, de las devastaciones que siembran la tierra de desolación y de miseria, de lágrimas y de sangre. La ley suprema de la solidaridad de todos los mundos y de todas las humanidades que los habitan es tan majestuosa y sublime como la grandeza del Padre que la ordena y dirige. Y así como un planeta o satélite que se saliera de su órbita fuera de su ley sería para encontrar su destrucción, de igual manera las almas afiliadas a una alianza ordenada por la voluntad divina cargarían sobre sí mismas las dolorosas y terribles consecuencias de su desviación en el sendero elegido. Vosotros, unidos a mí en una alianza libre y espontánea de amor y de fe, habéis visto en vuestras meditaciones solitarias el rayo de luz divina que ha marcado vuestro camino a seguir en los siglos que vendrán en pos de este punto inicial. De la forma en que respondáis todos al mensaje del Padre que llevaréis a las almas, dependerá desde luego la grandeza y la gloria de vuestro cielo futuro. Cuando así hablaba el maestro, un criado llegó jadeante por la violenta carrera que traía desde la casa, que a lo lejos quedaba perdida entre el espeso bosque de olivos y de castaños. Todos prestaron atención. ¡Muerto el amo! ¡El amo muerto! ¡Muerto el amo!, gritaba, y el angustiado siervo no acertaba a decir otra cosa. Yasua se le acercó para calmarlo y que pudiera explicarse mejor. Al cabo de unos momentos dijo: el amo se había sentido mal de súbito y que entrado en su lecho se quedó muerto sin respiración, sin aliento, mudo, rígido. No puedo creer que se ha muerto.
añadió el amo Simón, tan querido de sus servidores para los cuales era como un verdadero padre. Vamos allá, dijo el maestro por toda contestación. Un gran desconsuelo encontraron en la vieja casa donde tan poco hacía que cesaron las muertes repetidas, llevándose los padres y los hermanos del único que quedó con su pequeña hermana María. Marta y María salieron llorando a recibir al profeta y lamentándose amargamente le decían: si hubieras estado aquí, él no habría muerto, porque te alejaste, Señor, de esta casa que fue azotada por una nueva desgracia. No lloréis con esa desesperación, les dijo a ambas mujeres, y pensad que el poder de Dios sopla como el viento que riza las olas y levanta nubecillas de arena dorada en el desierto. No lloréis y llevadme a la alcoba del buen amigo, elegido acaso para que el Padre sea glorificado en él. Y cuando estuvo en la alcoba de Simón, llamó a sus 12 íntimos, más los familiares que le habían acompañado. Se acercó al lecho y examinó el cuerpo rígido y helado en el cual no aparecía ni la más ligera palpitación de vida. Bajo los párpados, los ojos cristalizados no miraban ya. El maestro de pie, sereno, imperturbable, ajeno a cuanto le rodeaba, se concentró en sí mismo y todos cuanto le rodeaban lo imitaron, pues tuvieron todos la intuición de que iba a volverlo a la vida, como hizo con el hijo de la viuda de Naim. El silencio era solemne. Simón, Simón, amigo mío, dijo de pronto el profeta, en cuya faz resplandecía una extraña luz. No es aún la hora de tu partida al reino de las almas libres, y no es la divina voluntad quien ha cortado las actividades de tu cuerpo. En nombre de Dios omnipotente te lo mando, levántate para que vean estos que amo, que el poder recibido de mi Padre es más fuerte que las maldades de los hombres. El cuerpo rígido dio una fuerte sacudida. Sus manos se crisparon ligeramente, abrió sus labios y en una ansiosa aspiración sus párpados se movieron con rapidez hasta que por fin se abrieron llenos de claridad y como si hubieran estado largo tiempo entre tinieblas. El maestro lo tomó de ambas manos, mientras los espectadores, llenos de pavor, miraban levantarse aquel cuerpo en el cual volvían vigorosos los aspectos de vida que habían desaparecido por completo unos momentos antes. ¡Lo ha resucitado! ¡Lo ha resucitado!, exclamaban. Marta y María se abrazaron de él y le decían: «Estabas muerto, y el Maestro Yahshua te ha devuelto a la vida. Bendito sea Jehová que nos permite ver tales maravillas». El maestro silencioso continuaba sus poderosas actividades mentales hasta que los hechos le probaron haber sido anulado en absoluto el terrible estado cataléptico en que una fuerza potente y maléfica lo había sumido. Cuando la reacción fue completa en Simón Lázaro, Yahshua se sentó sobre el diván en que estaba su amigo y le dio una explicación amplia del fenómeno psíquico que habían presenciado. La catalepsia, les dijo, es una cesación completa de todas las funciones del organismo provocada por un poderoso pensamiento encaminado a producir una muerte real.
El autor de la catalepsia es un asesino encubierto. Pues nuestro amigo, llevado a la sepultura, hubiera muerto de verdad por asfixia. ¿Qué se hizo del comprador de cera y aceites de oliva?, preguntó a Marta. Los criados le vieron tomar el camino de Jerusalén y no bien se hubo marchado, cayó Simón en un letargo penoso hasta que cesó por completo la respiración. No sabíamos dónde estaba, Señor, y la tardanza en encontrarte dio lugar a que el cuerpo se pusiese rígido y helado. Ese hombre es un mago de mala ley que usa su ciencia y su poder en perjuicio de sus semejantes y en beneficio propio, añadió el maestro. Cosa grande y bella es cultivar los poderes internos otorgados por la divina sabiduría a los hombres, pero ay de aquel que los usa, los dones de Dios, para causar mal a sus semejantes. Más le valdría no haber nacido, o que las pruebas de un molino le arrastrasen a lo profundo del mar. Así como el que usa los poderes divinos que ha recibido en dar la salud, en consolar todos los dolores, en llevar la paz, el amor y la esperanza a las almas, adquiere en una sola vida un caudal de purificación y de dicha, de paz y de bienaventuranza. De igual manera, quien los emplea para el mal se crea para sí mismo un abismo de desdicha, porque un crimen tras otro hasta que la medida se colma. Y no está en esta tierra sino en mundos inferiores, expiará el infeliz el mal uso que hizo de los más grandes dones de Dios. Bien sería llamarte desde hoy Lázaro, dijo afablemente Yasua a su amigo, cuando le vio en perfecto uso de sus facultades, porque ha sido librado del sepulcro. Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí?, preguntó Simón, viendo una alarma grande entre todos. Que fuiste muerto, y el profeta de Dios te volvió a la vida, díjole Simón, y desgozoso de añadir una gloria más a su incomparable Rey de Israel. Y todavía podrá dudarse, añadió, de que él es el Mesías anunciado por nuestros grandes profetas. Juzgadlo vosotros, que sois doctores de Israel, dijo dirigiéndose a Nicodemos y José de Arimatea. Ya está juzgado y reconocido por nosotros desde la cuna, contestó este último, y la mayoría del pueblo se despierta también, añadió el primero. Solo falta que el alto clero se rinda a la evidencia. Calmaos, dijo Melchor, cuyos grandes ojos negros, casi apagados por los largos años de estudio a la luz temblorosa de cirios, estaban clavados en la hermosa faz del maestro. ¿No veis ese rostro que resplandece de divinidad y esos ojos que parecen buscar tras del éter azul toda la belleza de su ideal supremo? ¿No comprendéis que nada son para él las grandezas y glorias humanas? El maestro continuaba mirando con sus ojos llenos de divino ensueño la bruma de oro de la tarde que lo llenaba todo de opalina claridad. Mi reino no es de este mundo, dijo con una voz profunda y tiernísima, y mi alma rebosaría de dicha si todos vosotros llegarais a la comprensión de este reino mío, que no está bajo el dominio de los poderosos de la tierra. Yasua estaba sentado en el diván de Simón, del cual éste acababa de levantarse. La pequeña María, su hermana, se sentó a sus pies sobre el tapiz del pavimento, como si quisiera absorber por completo las palabras del maestro. La luz de sus miradas, la vibración dulcísima de amor que trascendía del profeta de Dios, produciéndole como un anonadamiento suave y tierno que nunca había sentido. Los más sensitivos entre los presentes iban cayendo en ese mismo estado psíquico, el cual podemos llamar sentimiento de adoración y de absoluto rendimiento ante la majestad divina, que parecía flotar como una ola intangible de acariciante ternura. El maestro comprendió todo cuanto pasaba en los que le rodeaban y les dijo:
Adorarás al Señor Dios tuyo, y a Él solo servirás, dice el principio de la ley de Moisés. Y ya que estáis sintiendo la majestad suprema del Padre en torno vuestro, solo porque mi pensamiento se ha sumergido un instante en él, comprended de una vez por todas la infinita distancia que hay entre las efímeras grandezas terrestres y la infinita grandeza de aquel que me ha enviado y cuyo reino no tiene fin. Una hora después, retornaban todos a Jerusalén, menos el maestro, para cuya seguridad se resolvió que quedase en Betania, en la vieja casa de Simón, el que creía deberle la salud y la vida. El tío Jaime tranquilizó a la tierna madre del ungido, que sufría dura inquietud desde la mañana en que había sucedido el incidente ya conocido por el lector. Al siguiente día, volvían los 12 íntimos a reunirse a su maestro, acompañados de Miriam y de las mujeres galileas que les habían seguido. Así fue como la granja de Betania mereció ser llamada el reposo del Maestro, y fue a la vez escuela de divina sabiduría, donde en un ambiente de cálida ternura y de amistades que no debían romperse jamás, deshojó el Verbo de Dios las flores inmarcesibles de su luminosa doctrina. El pueblo lo siguió, lo aclamó, los niños lo vieron como el Salvador y la gente que lo sintió como el Maestro. Pero él, sin necesidad de proclamarse, simplemente les mostró que el amor verdadero no necesita corona. No vino a conquistar reinos terrenales, vino a enseñar que el reino de Dios se encuentra en cada alma que se atreve a amar. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo. El capítulo de Betania se erige como un punto de inflexión entre lo terrenal y lo divino. Yahshua no busca poder ni reconocimiento, al igual que el sol que brilla sin necesitar que lo aclamen. Él sanó al niño, pero no buscó ser adorado. Solo reveló la luz que ya existe en todos. La figura de María y Lázaro representa la familia del corazón, aquellos que sin expectativas entregan amor y sabiduría. El refugio en Betania es el espacio donde el humano se vuelve vibracional, un lugar de reposo y conexión profunda con lo divino. El niño Josué no es solo un niño del linaje davídico, es el alma pura que no necesita de coronas, pero que está destinada a reconocer la verdad y por esa conexión recibir la sanación del Verbo. Este capítulo es de gran resonancia tanto histórica como esotérica. Betania fue un lugar de paz y reposo para Yahshua, fuera de la agitación política y religiosa de Jerusalén. Aquí se reconoce un lugar de refugio espiritual donde la verdad no se defiende, sino que se deja ser. La figura de Melchor como testigo del nacimiento de Yahshua representa a los sabios que reconocen lo divino más allá de las apariencias. En este capítulo, Melchor no es solo el sabio de Oriente, sino el que activa la revelación interna, recordando a todos la conexión vibracional con lo celestial.
Puente con la historia sagrada. El Templo de Jerusalén, centro de la espiritual externa, se encuentra aquí como un contraste vibracional. Mientras el pueblo aclama a Yahshua, él no se deja atrapar en las formas externas. El Cristo no viene a cumplir las expectativas del mundo, ni a ser una figura de poder físico, viene a despertar conciencias. Este capítulo conecta con los primeros momentos de la proclamación del Mesías y resalta que, aunque el pueblo lo aclame, el Mesías no está aquí para ser poseído. El reino de Dios no se puede apropiar, se reconoce dentro de cada alma dispuesta a aceptarlo. Este capítulo, como enseñanza final, es una invitación al reconocimiento interior. El Mesías no viene con espada, no viene con armaduras, viene con la verdad del amor incondicional, que sana, que transforma, que libera. ¿Qué tipo de Mesías buscas tú? ¿El Mesías externo, que gobierna sobre otros, o el Mesías interno, que te libera del ego y te conecta con la luz? El reino de Dios no necesita ser proclamado, solo reconocido. Te espero en el próximo capítulo, La muerte del Bautista. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.